Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues celebro tener a estos hermanos míos aquí con nosotros en el mundo católico. Me encuentro con el padre Alfredo Antonio. Por favor, padre Alfredo Antonio, ¿cómo está? Muy bien, un saludo a todo el auditorio. Pues contentos de estar aquí para poder compartir esta plática, ¿verdad? Y pues hablar un poquito de la verdad que a todos nos concierne, ¿verdad? Un saludo para todos. El padre Alfredo Antonio Aguirre, y me tardo en decirlo porque para unos es Alfredo, para otros es Antonio y para otros es el padre Aguirre. Entonces, pues es un poco complicado. Entonces, pero es por razones de que en su parroquia tiene otro Alfredo, ¿verdad? Sí, así es. Tiene otro Alfredo. Entonces, unos le dicen Alfredo, otro Antonio. Pues el padre Alfredo Antonio Aguirre. ¿En qué parroquia está usted, padre? Estoy en la parroquia Santana, en Naucalpan, Estado de México. Muy bien, padre. Qué bueno que está con nosotros. Tengo a Mauricio Alfonso Guizar, que ya lo conocemos dentro del mundo católico, amigo del mundo católico. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Buenas tardes, bendiciones a todos. Y tengo también el gusto de tener a nuestro hermano Jaime Duarte. Jaime, gracias de Cisne Radio y Televisión. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias por estar con nosotros. Hola, saludos, gracias. Muy bien. Pues el objetivo del programa, hablábamos de que las personas no comprenden y algunas tienen la ignorancia porque nadie las ha formado de la importancia de vivir en estado de gracia. Entonces, esto es sumamente importante y a mí me gustaría que cada uno de ustedes le explicara a quienes nos escuchan la importancia de vivir en estado de gracia y sus beneficios. Les voy a pedir que sus micrófonos los silencien porque se oye como, ¿sí? Y cuando vayan a hablar, pues ya los abren, porque de esa manera no se oye todo el eco que se hace cuando están abiertos todos los micrófonos. Así que vamos a empezar y vamos a hablar qué significa estar en estado de gracia. Padre Alfredo Antonio, díganos qué significa estar en estado de gracia. Bueno, estar en estado de gracia se puede, yo creo, graficar a través de aquella parábola de que Jesús habla sobre cómo Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Entonces imagínate tú que cuando tú no estás en estado de gracia es como si una ramita se arrancara de esa vid. Obviamente cuando a ti te arrancan de tu suelo vital, pues te mueres. Y tú ves que, por ejemplo, una planta, cuando tú la arrancas, no necesariamente inmediatamente que la arrancas ya se murió, sino que empieza su proceso de muerte. Entonces, toda vez que nosotros estamos en pecado, nos desconectamos de Dios y empieza nuestro proceso de muerte. Entonces, es como desconectarte de tu suelo vital. Imagínate que tú estás viviendo aislado de la fuente de vida. Eso es probablemente una forma gráfica de entender el estar fuera de la gracia. Y el estar en estado de gracia es estar unido a esa luz, a esa fuente de vida. Estar unido a Dios, en otras palabras. Así, muy simple, ¿no? Jaime, ¿qué nos puedes decir del estado de gracia? ¿Qué es para ti estar en estado de gracia? Bueno, antes diré que es muy importante para nosotros este concepto, esta doctrina sobre la gracia, porque es indispensable para salvarnos. Es decir, sin ella no somos nada, y lo explicó muy bien gráficamente el padre Antonio. Entonces, para mí el estado de gracia es lo máximo, porque de esa manera las obras, lo que pienso, lo que soy, todo adquiere entonces un sentido sobrenatural y así es como podemos alcanzar la salvación. Ya podríamos luego hablar, y el Padre también, de la diferencia entre gracia actual y gracia santificante, pero de que es crucial, clave, saberla y conocer las fuentes de la gracia, pues es vital para un católico que de verdad ama a Dios y quiere salvarse. Mauricio, ¿qué nos dirías de tu experiencia de buscar esa gracia en lo que haces y esa amistad con Dios? Pues Ceci, hermanos, esto es básico. La gracia es la comunicación de la presencia de Dios en nuestra vida, pero implica una respuesta. Es decir, la gracia, una gracia sin respuesta nuestra es una gracia que por más magnífica y bella y única que sea, como nuestro Señor que derramó su sangre santísima
y se entregó por nosotros en la cruz, puede llegar a ser ese sacrificio de Cristo estéril en nosotros si nosotros no damos respuesta a ese regalo del Señor, si nosotros no somos agradecidos con nuestras palabras y nuestras obras. Y a mí me da pena con nuestro Señor decir que su gracia podría llegar a ser estéril en nosotros, porque le hemos costado demasiado a Dios, pero esto es una realidad. Por eso dice el Señor, ¿de qué le sirve ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? Entonces, la tragedia existencial más terrible sería que después de haber pasado todos una vida con luces y sombras, con luchas, con esfuerzos, con sufrimientos, al final, en la suma de la cuenta final, nos fuéramos a nosotros a perder o a condenar por no haber respondido con suficiente altura a la gracia de Dios, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, la gracia de Dios la podía yo resumir en una sola palabra, que es paciencia, una paciencia enorme que el Señor ha tenido conmigo, con mi miseria, con mi nada, y que no tengo palabras para agradecerle su amor, su paciencia tan grande que ha tenido de todas mis caídas graves, caídas no tan graves, mi tibieza espiritual. Estoy muy agradecido con el Señor porque su gracia se ha manifestado en mí como una gran, gran paciencia con mayúscula. Desde luego que las personas tienen que entender que estamos en gracia cuando no tenemos pecado mortal, ¿verdad? Y cuando cumplimos los mandamientos, vivimos los sacramentos y además vivimos las obligaciones de nuestro estado, si somos casados, si somos solteros, si somos papás, si somos mamás, si somos profesionales, cumpliendo nuestras obligaciones de estado. Pero el problema es que las personas no se confiesan. Consideran la confesión un sacramento en donde algunos dicen que si se confiesan porque se van a confesar con un sacerdote más pecador que ellos, otros no lo consideran importante en sus vidas, que ellos se confiesan directamente con Dios y por tanto, pues no usan de la gracia sacramental. ¿Qué nos diría usted de la confesión, padre Alfredo Antonio? Bueno, con respecto a lo que has dicho, pues hay varias cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Que bien dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que nosotros cuando pecamos hay, digamos, 3 efectos, ¿no? El primer efecto es que nos separamos de Dios. Obviamente estamos ofendiendo a Dios porque somos sus criaturas y lo que rompemos es el orden creado por el Padre. Esa es una parte importante y generamos la culpa. La otra es que nos traicionamos a nosotros mismos. Es decir, es una contradicción, decía el gran San Juan Pablo II, que el pecado es un acto suicida, es un acto en contra de nuestra propia persona. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que es un acto en contra de la razón. Y finalmente, nosotros nadie podemos decir que podamos nosotros pecar. Bueno, aquí en lo oscurito nadie me ve, yo solito, yo peco. No puedo decir eso porque vivimos unidos en el cuerpo místico de Cristo. Y hazte cuenta que nosotros, por ejemplo, pecamos y lo que nos mueve a pecar es el egoísmo. Entonces, hazte cuenta que nosotros todos estuviéramos tapados con la misma cobija y yo egoístamente, si jalo la cobija para mí, estoy destapando a todos los demás. De tal manera que yo tendría entonces, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que cuando yo peco, ofendo también a la Iglesia Universal. Entonces, imagínate cómo podría yo reparar ese pecado. Pues tendría que ir a pedirle perdón a los millones de católicos que habitamos en el mundo. Obviamente eso es imposible. Bueno, pues Dios no lo deja barata, ¿no? No le pidas perdón a todos los millones de católicos, pídele perdón a uno que los va a representar a todos, y ese es el sacerdote. Y además de que esto tiene una fuente bíblica, ¿no? El mismo Jesús en el capítulo 22 del Evangelio de San Juan delega esta función en los apóstoles, dice, ¿no? Textualmente, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. De tal manera que nosotros necesitamos de un sacerdote para confesarnos. Obviamente parece que es difícil, efectivamente, por los argumentos que la gente maneja, ir a confesarse con una persona igual a nosotros, igual de pecador. Pero ahí hay una doble situación importante. La primera es que lo que nos llevó a pecar es la soberbia.
Obviamente, para poder reparar necesitamos una pequeña humillación. Efectivamente, vamos y lo contamos a una persona y es una humillación. Y necesitamos esa humillación para resolver nuestros pecados. Esa es la primera cosa. Pero además, los pecados han provocado problemas en nuestra conciencia, problemas en nuestra psicología, nos han herido, nos han lastimado. Yo no sé si la gente entienda lo que sucede, por ejemplo, cuando, por ejemplo, tú tienes un problema, vas y se lo cuentas a un amigo. Obviamente el amigo te comprende, te escucha, te sientes contenido, la otra persona te comprende y ya simplemente contar tus problemas hace que tú te relajes. Entonces probablemente tal vez en la superficie se ve así como que, ay, no, qué vergüenza y todo eso. Pero toda vez que uno se acerca a confesar, lejos de ser un problema, se convierte en una solución a muchos problemas. Es decir, se convierte en una fuente, obviamente el sacerdote no va a estar ahí para juzgarte, para condenarte, sino al contrario va a estar ahí brindándote la misericordia de Dios, brindándote el perdón de Dios. Entonces, podríamos decir más bien que la confesión es uno de los placeres de la vida. Uno confesándose, mira, terminas sin la carga del pecado, terminas reconciliado con Dios, terminas avanzado en ese problema que contaste. Pues es una bendición, la verdad. Hay que quitar esa mala fama que tiene la confesión y más bien acceder a todas sus ventajas, ¿no? Tiene muchísimas ventajas. Y obviamente terminas en gracia de Dios, conectado con el amor de Dios. Así que, pues es una bendición a todas luces. Entonces, hay que acceder, hay que quitarse ese miedo. Como dicen, a la hora de pecar, el demonio te quita la vergüenza. A la hora de confesarte, te la devuelve. Pero uno que perder la vergüenza, hay que acercarse a la confesión y hay que disfrutar del don de Dios. Y la gracia de Dios es un sacramento. Y como ha dicho Mauro, muy importante, fíjate qué cosa tan linda. Yo siendo sacerdote veo esto como una gracia enorme. Yo como sacerdote tengo el privilegio de tocar las fibras más íntimas de una persona porque estoy tocando su salvación eterna. Eso es algo grandísimo. Tú con la confesión, con el perdón de Dios, puedes llegar al cielo. O sea, por lo menos te puedes salvar, ya no digamos al cielo, pero por lo menos ya te salvaste del infierno. Así que a todas luces, esto es una bendición. E imagínate también otra ventaja, estás adelantando tu juicio. Tú no tenías que ir al juicio final de una vez. ¿Para qué ir a ese momento si de una vez puedes entrar en el juicio, puedes ahí de una vez aclarar tus cuentas con Dios y corregir tu vida? Es una bendición a todas luces. Es que hay que quitarse esa idea de que la confesión es una maldición o es un estorbo. Al contrario, es un medio preciosísimo, maravilloso que Dios ha dejado. Imagínate tú, también, como decía el padre Tardif, se le acercó un pastor protestante y le dijo, padre, confiéseme. Le contestó el padre Tardif, oiga, pero ustedes no creen en la confesión. Sí, padre, porque ustedes creen que se pueden confesar con Dios y Dios los perdona. Dice, sí, padre, pero yo quiero escuchar que Dios me perdona. Yo sé que Dios me perdona, pero yo quiero escucharlo. Entonces, imagínate qué bonito es tener ese momento, esa voz de Dios que te dice, yo te absuelvo de tus pecados, ya quedas perdonado. Y escucharlo físicamente, eso es lo bonito de los sacramentos, que puedes escucharlo, puedes presenciarlo físicamente. Eso es algo bellísimo. No te tienes que imaginar que Dios te perdonó. Allí, en ese momento, se está dando el momento en que Dios te perdona, que Dios te manifiesta su misericordia. Y tú lo escuchas, lo sientes de viva voz y recibes un consejo. Así que a todas luces, de verdad, el sacramento de la confesión es bellísimo, bellísimo. Jaime, ¿qué nos quieres decir? Sí, sobre lo que el padre ha dicho, yo quiero con toda franqueza decirles que pues yo he pecado mucho en mi vida. Pido la misericordia de Dios, pero soy testigo, de verdad, cuando recibo esa absolución precisamente sacerdotal, habiendo acudido arrepentido en serio de mis pecados, salgo nuevo, restaurado. Y esto que puede sonar así como muy bonito, muy romántico, no es cierto. Yo me doy cuenta cómo rindo diferente, cómo pienso mejor, cómo actúo mejor, cómo hago cosas distintas, hablando pues en cuanto a capacidades mentales, anímicas, ¿no? Físicas,
cuando estoy en gracia que cuando estoy en pecado, ¿no? Eso es lo primero que quería yo decir. Por supuesto que es una gracia de Dios tener dolor en nuestro corazón por haberle ofendido. Yo le he pedido a Dios ese don y me lo ha regalado. Y cuando el sacerdote pues me absolve, yo la verdad es que lloro en ese momento al ver a Jesús ahí, reconocer mi miseria y ver su misericordia, ¿no? En primer lugar. Y segundo, como don gratuito de Dios, así lo define el catecismo de la Iglesia, a la gracia. Yo quisiera poner un ejemplo para que todavía nuestro público comprenda mejor la importancia que esto tiene. De dos mujeres que estén limpiando, barriendo, realizando la misma actividad, la misma, la que guste. De estas dos mujeres, solo la que está en gracia de Dios, ofreciendo su labor al Señor, puede salvarte. Pero lo más maravilloso es que además adquiere un mérito por la pasión, muerte, resurrección de nuestro Jesucristo. Y ese barrer, lavar, planchar o cualquier tipo de actividad que hagamos, hasta jugar, entonces vamos a permitir que la expresión se utiliza, o sea, adquiere méritos naturales como una ofrenda agradable a Dios, solo por sus méritos, ¿de acuerdo? De su pasión. Entonces, si yo escalo el Everest o cualquier montaña y no estoy en gracia de Dios, eso no tiene valor sobrenatural, no me va a llevar al cielo, no ofrece ningún resultado. Pero ¿qué tal la persona que está en la calle barriendo, haciéndolo con amor, ofrecido a Dios en gracia, se santifica? Esto es lo maravilloso de lo que es la gracia. Es un tesoro escondido que debemos todavía conocer y valorar. Gracias, Jaime. Mauricio, ¿qué nos dirías de cuando le dicen a la persona que se quedó dormida y se murió o se cayó muerta de manera fulminante? Las personas en este tiempo piensan que eso es una gran gracia. Cuando antes en la misma iglesia, en las peticiones que hacíamos y también las peticiones que hacíamos en nuestras oraciones, en esas peticiones, nosotros le pedíamos a Dios y le pedimos al Señor que no morir sin los sacramentos. ¿Qué nos diríamos de esa muerte que puedes tener sorpresiva o esa muerte que puedes tener en donde te alcanza la muerte y no tienes tiempo de recibir los sacramentos? ¿Qué dirías, Mauricio? Pues en cierto sentido que es una muerte desafortunada en el aspecto de que no podemos tener la asistencia última de Dios. Sí, la misericordia de Dios nos asiste siempre que abramos nuestro corazón y le invoquemos, pero siempre la gracia santificante, el regalo de Dios, gracia en griego, charis, regalo de Dios, Dios que se nos dona su misma presencia, su misma divinidad, su mismo ser, nos lo comunica a nosotros, lo hace a través de los sacramentos. Entonces, morir sin los sacramentos, pues no es el modo más óptimo de hacer nuestro tránsito a la otra vida, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues Dios en su voluntad sabe qué es lo que permite y todo. Sin embargo, es cierto que hay muchas muertes que se dan sin, digamos, sin que la voluntad de Dios haya sido tomada en cuenta. ¿A qué me refiero? Que a veces nosotros podemos llegar a propiciar un cierto tipo de tránsito, porque así como es nuestra vida, así será el momento de nuestro tránsito, de nuestro fallecimiento. A eso me refiero yo. Porque pues la voluntad de Dios es perfecta, pero a veces Dios en su voluntad permite incluso cosas que no estaban planeadas por Él, que no estaban dentro de su plan y puede llegar a sacar cosas buenas de ello. Sin embargo, pues nosotros no podemos confiarnos, debemos de estar siempre buscando, como dicen aquí el Padre y ustedes, queridos hermanos,
pues vivir siempre en la presencia de Dios y no desligarnos de él. Vivir sin gracia es vivir desligados de Dios y sería un absurdo porque en nuestra vida decimos, es que es mi vida. Bueno, pues sí, es mi vida. Dios nos la ha dado, pero yo diría que Dios nos la ha prestado. Nuestra vida es prestada porque dependemos en absolutamente todo de Él. Hasta en el momento de nuestro fallecimiento, de nuestro tránsito, Él estará ahí presente para recogernos esa vida que nos ha prestado. Yo digo que nuestro es nuestra alma, ¿verdad? Y en cierto sentido, nuestra alma, porque es nuestra voluntad más íntima y Dios no puede doblegar nuestra libertad. La puede poseer si se lo permitimos, pero Dios no puede mangonear nuestra libertad, somos libres, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues somos de Dios y en ese sentido, qué mejor que tener una vida con Dios para tener un tránsito lleno de Dios también, ¿verdad? Pues simplemente para hacer saber al público la trascendencia de la gracia de Dios, pues tenemos el escapulario de la Virgen del Carmen, ahora en el 16 de julio se pusieron los escapularios en donde a través de esta gracia la Virgen da unas gracias extraordinarias, sobre todo al momento de la muerte, en donde ella permite que la persona reciba los sacramentos y le promete que saldrá del purgatorio el sábado siguiente de su muerte. Aquí en el Mundo Católico tuvimos a bien tener un testimonio muy rápido, se los cuenta un muchacho casado que tenía una gran devoción al escapulario, había repartido muchos escapularios, amaba el escapulario de la Virgen del Carmen, lo someten a una intervención quirúrgica de corazón abierto, estaba muy grave, pero le quitan el escapulario. El médico dice que le tienen que quitar el escapulario, se lo quitan, la esposa desesperada para que no le quitaran el escapulario, se lo quitan, el joven o aquella persona muere y sale a comunicar precisamente la muerte del muchacho, dice se murió, y ya muertos y signos vitales, la esposa entra y le pone el escapulario y con la gracia de Dios que revive. Imagínense ustedes qué gran prodigio. Revive y llevaba el sacerdote le da la absolución, le perdona sus pecados y muere. Esto la verdad es un evento extraordinario, lo pueden ver en el Mundo Católico el 16 de julio. Ella lo cuenta con todo lujo de detalles, pero para que nos demos cuenta la importancia de la gracia de Dios, cómo la Virgen Santísima, a través de su promesa del escapulario, nos hace válida esta gracia al momento de la muerte y no olvidemos el pedírselo a Dios. Yo siempre le pido, Señor, que no muera sin los sacramentos. Y he tenido el gusto o la gracia inmensa de tener personas cercanas mías que han muerto con los sacramentos y personas que han muerto sin los sacramentos. Y he sentido la diferencia de esas personas en el cielo y en mi oración. Entonces, se los transmito con toda claridad. Es muy importante que las personas traen un salvoconducto cuando mueren en gracia de Dios porque han tenido los sacramentos. Así que siempre tenemos que estar preparados. El Señor nos pide, nadie sabe ni el día ni la hora. Yo me gustaría preguntarle al Padre, cuando dice que la persona no sufrió, ay, qué bueno que no sufrió, se cayó muerta o se quedó dormidita muerta. ¿Usted qué le diría a la gente? Bueno, que la verdad es que uno tiene que entender la trascendencia de la vida eterna, en el sentido de decir, nosotros no solamente tenemos la cuestión de la culpa, por eso es que nosotros no podemos tomar a la ligera cuando pecamos, porque nuestros pecados tienen consecuencias. Una parte es que nosotros entremos en gracia, pero esas consecuencias tenemos que repararlas. Si no lo hacemos aquí, lo vamos a hacer después de la otra vida, pero sí o sí tenemos que reparar nuestros pecados. Así que la cuestión de morir así, entre comillas, de que no sufrió, bueno, tal vez no sufrió aquí, pero le queda pendiente lo que tal vez le faltó reparar de las cosas que hizo, es decir, las consecuencias de sus pecados. Entonces hay que entender esta cuestión de lo que es la consecuencia y no tomar a la ligera la vida de gracia y la vida de pecado. O sea, no podemos estar, bueno, pues me confieso, peco y me confieso, ¿no? También como que tampoco abusar de esta cuestión, porque la gracia funciona, es verdad, nos puede salvar, pero también está la cuestión de la consecuencia de nuestros pecados. Y también entender que la vida eterna no empieza cuando nosotros nos vayamos a morir. No, la vida eterna ya empezó. Ahora, en este momento, estamos en la vida eterna. Porque hemos comenzado a vivir, pero no vamos a dejar de vivir nunca. Somos eternos. Y entonces,
las cuentas que tengamos las tenemos que pagar sí o sí. Y en ese sentido también hay que entender, no nada más es una cuestión de que nos quede poco tiempo y de que nos vayamos a morir, no. A ver, ¿cuántas oportunidades, cuánto crecimiento estamos desperdiciando toda vez que nosotros no estamos en gracia? ¿Cuánto crecimiento espiritual estamos desperdiciando por no estar en gracia? O sea, ¿cuántas oportunidades, cuánta profundización, cuánto amor a Dios no podemos, estamos desperdiciando? ¿Cuántas oportunidades de amar a Dios, de amar a los demás estamos desperdiciando cuando no estamos en gracia? O sea, hay que pensar en nuestra vida, no nada más en este mundo, porque este mundo, pues vamos a durar unos años, pero dice un dicho, pasaremos más tiempo muertos que vivos. Y entonces, de una vez hay que prepararse ahora. ¿Para qué esperar al último momento? ¿Para qué esperar ya que no puedo, no puedo? De una vez. Y por eso es que uno tiene que también entender la función también del sufrimiento, la función del sacrificio. Y en ese sentido no verlo como una maldición, sino también utilizarlo, porque también ese es un medio que nos aumenta la gracia, que nos ayuda a purificar nuestra vida y adelantar en nuestra vida espiritual. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta porque es una gracia también de Dios. Dios también nos provee momentos de sufrimiento, momentos de penitencia para reparar nuestros pecados. Y hay que verlo así, de esa manera. Jaime, ¿qué dirías tú del examen de conciencia? ¿A ti te ha ayudado a tener esa iluminación de conciencia para ver qué pecados has cometido y cuál es su profundidad? ¿Qué le dirías a las personas de examinar su conciencia? Es muy importante. Ponemos mucho énfasis en el mundo, en el tema, ya saben, hoy del management, de la superación personal, de establecer metas, y andamos como en ese rollo, pues no estoy diciendo que no sea válido, pero no hacemos generalmente un esfuerzo por examinarnos a nosotros, y menos si lo hacemos a la luz de los mandamientos. Para eso hay que conocer mejor lo que el Señor nos pide, y nos manda en estos que son finalmente leyes de amor. Por tanto, es muy importante porque justo si queremos agradar a Dios, vivir conforme a su voluntad, eh, estar en gracia es cumplir con los mandamientos, pero no por un capricho divino, sino porque forma parte de ese plan que Dios quiere para nosotros como hijos suyos. Yo en este sentido quisiera, pues, decirle a nuestro amable público que es bien importante que se consiga alguna guía, algún folletito, lo podemos encontrar luego, pues, hasta en Internet, donde se hace de una manera minuciosa la revisión de cada uno de los mandamientos, pero desglosada. O sea, qué fácil para muchos es decir, bueno, pues yo no he matado. Pero espérame, el hecho de no matar no significa el que hayas cometido un homicidio. Está la parte de defender la vida. Y, y defender la vida, el no defenderla, también podría llevarnos a incurrir en una falta hacia, hacia las personas que más necesitan ese respaldo o ese apoyo. Y hablo exclusivamente de no defender la vida humana de los más débiles o inocentes. ¿eh? Entonces, es bien importante que todos los días, antes de dormir, de esto nos lo ha enseñado la iglesia y quizá nuestros papás durante muchos años, es antes de dormir, en serio, hacer como un análisis, una reflexión para, a la luz del Espíritu Santo, nos diga eh, qué hicimos bien, qué hicimos mal, en qué fallamos, porque pues ya también lo dirá el Padre, pero pues un pecado que casi no se confiesa es el pecado de omisión. Y allí pues solemos fallar demasiado. Es lo que yo podría decir. Entonces, un buen examen de conciencia es indispensable para conservar la gracia de Dios, este don gratuito que hemos recibido del cielo. Mauricio, háblanos de el dolor de corazón y el propósito de enmienda dentro de la confesión. Bueno, es importantísimo por la cuestión de que no solo es suficiente pedir perdón por el mal que hemos hecho o el mal que yo he hecho, sino hay que reparar
ese mal. Por ejemplo, si yo tomo una piedra y rompo un vidrio, porque estoy jugando o por maldoso, a lo mejor me pesca la policía y me veo obligado a pedir perdón y a lo mejor voluntariamente pido perdón a la persona a la que le rompí el vidrio de su casa. Pero después esa persona me va a decir, bueno, ¿y quién me va a pagar el vidrio? ¿Quién lo va a reponer? Y entonces ahí es donde viene, además del propósito de enmienda, que a lo mejor hasta por miedo, porque hay gente que no solo por amor de Dios que ha experimentado, sino por miedo a la condenación o a recibir algún tipo de castigo en esta vida o en la otra, se convierte, ok. Entonces, arrepentimiento, pero después hay que reparar el daño que hemos cometido. Hay que repararlo. Y esa es la parte en la cual nuestra libertad humana entra. Así como utilicé mi libertad humana para dañar a alguien, ahora debo utilizar mi libertad humana para reparar el daño que he cometido. Y entonces por eso es importantísimo hacer una confesión con una plena conciencia, una confesión a profundidad para poder tener un dolor perfecto de haber ofendido a Dios, a los demás y a mí mismo, y a poder ir sanando yo interiormente y buscar cómo reparar ese daño a través de mis sufrimientos, de mi oración, ir a hacer un acto de humildad o de humillación e ir a pedir perdón a alguien a quien he ofendido o otorgar el perdón yo, etcétera. A mí me gustaría, si me permiten, Ceci, padre Jaime, leer un texto rápidamente de la segunda carta de San Pedro. Por favor. Sí, dice que nos habla sobre esto, sobre los dones divinos. Dice, ya que el poder de Dios nos ha dado todo lo concerniente a la vida y a la piedad, es decir, la gracia, la vida y la piedad son gracia de Dios, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por las cuales nos ha cumplido promesas tan ricas, tan magníficas, para que por ella os hagáis participantes de la naturaleza divina. O sea, la gracia de Dios es Dios que nos participa su divinidad, nos cristifica, nos llena de la presencia de su Espíritu Santo. Eso es la gracia, vivir en una vida unidos lo más perfectamente posible a Dios. Dice, después de haber huido de la corrupción de este mundo, o sea, la gracia divina nos sirve para huir de la corrupción del mundo, de la parte negativa del mundo. Podemos disfrutar toda la vida porque nos la ha dado Dios, pero hay que huir de la corrupción del mundo. Hacernos ídolos del sexo, drogas, alcoholismo, cualquier otra cosa o persona que no sea Dios. Dice, huir de la corrupción de este mundo, esclavo de las pasiones. Procuren con ardiente celo cultivar la virtud con la fe, con la virtud la ciencia, con la ciencia la continencia, con la continencia la constancia, con la constancia la piedad, con la piedad el amor fraterno y con el amor fraterno la caridad. Y termina este texto diciendo, si tenéis estas virtudes y progresáis continuamente en ellas, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no será inactivo ni estéril en vosotros. Es decir, no es suficiente conocer a Jesús, no es suficiente conocer su salvación, no es suficiente inclusive experimentar la salvación y el amor de Dios, sino que hay que hacer fructificar esa gracia, esos regalos de Dios, ese amor de Dios a través de las virtudes. Y el objetivo de nuestra vida no es solo salvarnos. El objetivo de nuestra vida es llegar a un alto grado de santidad, a semejanza de Jesús. Por eso Jesús no dice sálvese el que pueda, Jesús dice sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es lo que quiere el Señor, que seamos perfectos y que lleguemos a un grado alto de santidad. Por ejemplo, cuando la iglesia beatifica o canoniza a alguien, lo propone como ejemplo porque ha vivido las virtudes de manera heroica.
Entonces, vivir en gracia santificante no es, pues me salvo de panzazo y aunque me toque unos añitos estar ahí en los pollos río quemándome, como los pollos ahí en el rosticero, ahí en el purgatorio, ya la libré. No, Dios espera que lleguemos a un alto grado de santidad, a una respuesta radical, a una entrega total a Dios. Entonces no puedo estar, por ejemplo, yo predicando y estar cometiendo adulterio, o estar coqueteando con la vecina, o sea, no se puede jugar con la gracia. Es algo muy grande lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué debemos buscar la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿A quién le preguntas? Al padre Alfredo, al padre. Ajá. Bueno, pues precisamente yo creo que ahí está, ahí está el secreto. Lo que ha dicho Mauro es muy importante, porque se supone que la gracia es el amor de Dios que nosotros recibimos. Toda vez que nosotros nos cerramos a la gracia, pues estamos cortándole el camino a todo el amor que Dios nos puede dar y a todas las posibilidades que puede tener la gracia en nosotros. Podemos llegar a hacer cosas maravillosas. En otras palabras, estar en gracia es ser feliz de manera plena, de manera absoluta. Toda vez que tú te entregas a Dios de manera total y con la fuerza de Dios, pues obviamente las posibilidades son infinitas. Dios puede hacer maravillas contigo, con tu propia vida, y puede no solamente transformarte a ti, sino transformar a los demás a través de ti. Imagínate qué grande. Y llegar muy lejos, ¿no? O sea, en ese sentido, ahora sí que las posibilidades son infinitas. Dios puede hacer maravillas a nosotros si le permitimos a través de la gracia. La gracia de Dios puede transformar el mundo, y tú puedes ser ese instrumento para que el mundo se transforme a través de la gracia de Dios. Dios puede convertirte en un instrumento poderosísimo. Y esas son las posibilidades de la gracia. O sea, la santidad es esa vida en la cual tú has, como ha dicho Mauro, y tiene toda la razón, has renunciado a las pobrezas, a las miserias que el mundo te ofrece para acceder a las maravillas, a las cosas infinitas, al mundo infinito que Dios tiene preparado para ti, y que empieza de una vez. Digamos, el vivir en gracia es empezar la vida del cielo ya, ahorita, experimentar de una vez la felicidad del cielo en este momento. No tienes que esperar a morirte, no tienes que esperar a pasar de panzazo. De una vez, ahorita, toda vez que tú estás en gracia, estás en el cielo. Digamos que cuando uno se muere, si tú mueres en gracia, se consagra el cielo para ti, pero el cielo ya ha empezado para ti en el momento que tú vives en gracia. Y en ese sentido es vivir esa felicidad y compartirla con los demás, lejos de pensar que la vida de santidad, porque desafortunadamente a veces nos ponen a los santos, por los artistas a veces como que no acertan a poner a los santos como son. Allá en las iglesias, obviamente por la cuestión de la oración, nos lo ponen así como que oscuro a la cosa, y el santo así como que con cara de compungido, así todo sufriente. Pero en realidad, la santidad, el que es santo, es una persona feliz, es una persona plena, es una persona que es electrizante, que atrae a los demás, que está lleno de alegría. Fíjate, la raíz de la gracia viene de Haris. Y Haris es aquella palabra que el ángel le dirige a la Santísima Virgen, le dice, Jaire María, alégrate María. O sea, vivir en gracia es vivir la alegría de Dios, la fuerza de Dios, incontenible. Así que, hombre, hay que aprovecharla desde hoy. Es un tesoro que no nos podemos perder y que hay que vivir de una vez. Así que eso es la gracia, eso es la santidad, vivir la alegría profunda de estar en Dios y de que Dios esté en ti y que se note. Jaime, Sí, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hacemos para, además de que nos digas qué piensas de lo que ha dicho el padre, bueno. ¿qué le aconsejas a las personas que en este momento están en una situación que yo le llamo irregular por circunstancias personales? ¿Cómo regresan a la gracia de Dios? ¿Qué consejo les darías? Bueno, para regresar a la gracia de Dios hay que acudir al sacramento de la confesión. Así es como se recupera. Pero desde luego habría que ver la condición de cada uno, ¿verdad? Porque si yo estoy metido en la santería, en la brujería, hechicería y demás obras del demonio, pues tengo que dejar eso, o sea, apartarme al pecado, renunciar, pues como la iglesia le llama, ¿no? A los enemigos del alma, al mundo, al demonio de la carne.
y claro, acudir con este corazón contrito, como bien dice Mauricio, arrepentido de verdad y con lágrimas al sacramento de la confesión. Pero eso es lo mínimo. Yo lo que quería mencionar, Ceci y Mauricio, sobre lo que el Padre, con ese entusiasmo que lo dice, con eso que hace que se nos antoje estar en gracia, ¿no? Es que hay personas que piensan que la gracia entonces está como alejada de nuestra realidad, cuando no es así. Y estoy seguro que ustedes mismos, quienes pues nos escuchan, nos ven, y pues nosotros hemos dado testimonio de cuando estamos en gracia, insisto. Me han preguntado, Jaime, ¿por qué no tienes miedo? Pues yo sí tengo miedo, pero pongo mi voluntad y la gracia de Dios con el ejercicio de la virtud pone todo lo demás. Y eso es esa fuerza, por decirlo así, mm, que nos lleva a hacer cosas impensables a nuestra propia naturaleza. Escribir libros, eh, presentarte a dar pláticas, el poder hablar con la verdad, pese a que, pues, como salmones vamos contracorriente. Es que es la participación de la vida de Dios en nuestra vida diaria. Y si por alguna razón aquí hay algún joven o chavo o algún niño que está viendo este programa, pues hagan de cuenta, discúlpenme si la comparación sé que no es la más adecuada, pero para como ejemplo hacerla más clara. Así como Popeye en su época adquiría fuerza con las espinacas, así como Superman se carga con la energía del sol, donde la kriptonita podía ser como el pecado, ¿no? Así como Thor con su martillo, Iron Man con su, pues todo su blindaje, ¿no? De metal, el católico aumenta la gracia de Dios en su presencia con los sacramentos, con las buenas obras, con el ofrecer esos sufrimientos, como también dijo el Padre. Es que de verdad, aún podemos crecer también en esa gracia, lo dijo bien Mauricio. No tiene límite hasta llegar a ser como Cristo. Y esa, muy bien dicho, Mauricio, amigo, muy bien dicho. No es solo conformarnos con pasar de panzazo en esta vida, ¿no? Sino como los santos que nos precedieron, ir creciendo como escalones. Ahí sí se vale medir. A ver, ¿cuánto amé hoy? ¿Cuánto serví hoy? ¿Cuánto hice por extender el reino de Dios y cumplir su voluntad? Y eso, como si fuera la espinaca, el martillo o el sol, pero al católico la gracia en estas fuentes nos va haciendo más fuertes y pues más agradables y verdaderos hijos dignos de Dios. Mauricio, te quería yo preguntar algo. ¿Qué dices tú cuando dicen de aquella persona que cometió pecados toda su vida, pero al final se arrepintió y la libró? Todo el mundo dice que qué injusticia de Dios. O de la persona que toda su vida vivió en gracia de Dios y al final se echa su cana al aire y se muere esa noche y se va al infierno. ¿Qué dirías? ¿Es justo o injusto Dios? No, es que quien se condena es uno mismo es quien escoge qué camino llevar. Y claro, yo pienso que es poco probable que una persona que haya llevado una vida de gracia al final haya escogido vivir en pecado mortal. Puede llegar a darse ese caso, pero yo pienso que es lo menos probable. El padre Tomás Roque, cuando me tocó estar en el seminario de Tula en filosofía, decía, así como será tu vida, así será el momento de tu muerte, así será la eternidad. Entonces, si yo he ejercitado mi vida en actos de piedad, en actos de virtud, toda mi vida por amor a Jesús, ¿verdad? No por una vanagloria o ego o autosatisfacción espiritual. Entonces, si mi vida está conformada por una suma de actos de amor y misericordia, de piedad,
¿Cuál será el resultado final? Pues será una muerte virtuosa, un tránsito virtuoso lleno de paz, lleno de amor. Yo quisiera compartir con ustedes rápidamente el punto 2015 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde se nos dice algo muy bonito y se nos cita a San Gregorio de Niza. San Gregorio Nacianceno dice: el camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual. El progreso espiritual implica la ascesis y la mortificación que conducen gradualmente a vivir en la paz y el gozo de las bienaventuranzas. Yo me acuerdo de un sacerdote muy santo salesiano, el padre José Luis González López, que murió en olor de santidad y que Dios por medio de él en vida hizo cantidad de milagros con las 3 Aves Marías, a María Auxiliadora, enamorado de Jesús, Eucaristía y de María. Y él decía, el placer es muy dulce al masticarse, pero muy amargo al digerirse. Y el deber es muy amargo al masticarse, pero muy dulce al digerirse. Y así es la vida espiritual. La vida espiritual otorga un placer mucho más profundo y largo que un momento de placer desordenado, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo en la vida? El camino de la perfección en el amor, subiendo, dejar que la gracia actúe e irnos esforzando cada día por agradar a Jesús en lugar de agradarnos a nosotros mismos y agradarlo lo más que se pueda. Incluso hasta el derramamiento de sangre, si Él lo pide, que ya es demasiado, ¿no? Pero yo diría irnos venciendo en las cosas sencillas de cada día. Y dice San Gregorio de Niza: el que asciende no termina nunca de subir y va paso a paso. Eso es lo que vamos haciendo en la vida. No se alcanza nunca el final de lo que es siempre susceptible de perfección. El deseo de quien asciende, que es Jesús, es en la cima encontrar a Jesús, el deseo de quien asciende no se detiene nunca en lo que ya le es conocido, que es Jesús mismo. Entonces, si una de dos, o conformo en mi vida de acuerdo a mi capricho, a mi ego, o conformo mi vida de acuerdo al ideal más superior que es Jesús. Y por eso yo admiro muchísimo al Padre y a los sacerdotes, porque ellos han dado todo por Jesús. Es una vida de entrega total, con todo y los defectos o las cualidades o vicios y virtudes que cada uno lleve, pero ellos han dado un sí gigante a Jesús y ellos luchan por ascender en ese camino espiritual, y en ese camino nos jalan a nosotros para seguir hacia arriba. Lo mismo tú, Ceci, con tu ministerio, tú, Jaime, también, y muchos hermanos y hermanas que nos ven y escuchan. Pero también puede haber que nos esté viendo o escuchando alguien que se quedó rezagado y que no se ha dejado ayudar por la gracia o por los hermanos. Y en este momento a ti, hermano, hermana, te decimos: ánimo, deja que te jalemos, que te ayudemos, que te motivemos, que te empujemos. Es Jesús que te habla a través de estos instrumentos falibles, pero es Jesús mismo que te dice: adelante, Dios quiere que seas santo, no quiere que seas bueno. De buenos está lleno el mundo, Dios quiere gente santa, gente transformada en Jesús, gente cristificada, ¿no? Para terminar, una conclusión final, corta, porque sé que todos tienen muchas cosas. Una conclusión para invitarlos a todos a vivir en la gracia de Dios y acudir al sacramento de la penitencia y de la reconciliación como el Tribunal de la Misericordia, como le dijo a Santa Faustina Kowalska nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: aquí la confesión es el Tribunal de la Misericordia. En el cielo, cuando llegue tu juicio, será la justicia. Entonces, para hacer una conclusión final, pequeña, ¿verdad? Para poder terminar, Padre Alfredo Antonio, ¿qué nos diría? Bueno, pues muy importante todo lo que se ha dicho hasta ahorita, y pues que vale la pena, ¿no? Dejar el mundo, realmente el mundo pues te va a traer, pues sí, felicidades pasajeras, felicidades no completas, no totalmente satisfactorias. Vale la pena renunciar al mundo, vale la pena entregar todo, entregarte completamente a Dios, que Dios nunca te va a defraudar, ¿no? Y siempre estar con Él, eso es lo más importante.
tenemos los medios, hay que utilizarlos y hay que crecer en esa gracia. Las posibilidades son infinitas, ¿no? Ahí están los ejemplos de los santos que nos enseñan todas las posibilidades de la gracia, ¿no? Que rompen barreras de tiempo, rompen barreras de espacio, vivimos ya de una vez el cielo, de verdad que vale la pena. Así que para todos los que nos escuchan, pues nada, o sea, es momento de volver a Dios. Si no estás en gracia, no hay cosa, absolutamente cosa que se pueda comparar con estar con Dios. Entonces vale la pena dejarlo todo, vale la pena totalmente. Gracias, Padre Antonio. ¿Me puedes decir, Jaime, tu conclusión final? Pues la gracia santificante es crucial, es indispensable para nuestra vida diaria y evidentemente para la salvación. Sin ella, como Jesús dijo, sin mí no podéis hacer nada. Y como la gracia de Dios es la presencia de Él en nosotros, pues sin ella tampoco podemos. Yo invitaría a todos nuestros amigos a que la busquen, a que la conquisten, a que la rescaten y para eso mirar a María como nuestro máximo ejemplo humano, la llena de gracia. Y así sabemos que al imitar sus virtudes y, caray, rogarle a ella, intercédate a Jesús, pues también nos dé su gracia para perseverar y buscar en efecto la salvación y la santidad. Mauricio, ¿qué nos dirías de conclusión final? Pues yo diría que lo que el Señor le ha dicho a muchos santos y místicos en la historia de la iglesia, que la unión con Él, la respuesta a la gracia se da en una unión íntima, profunda con Él a través de la Eucaristía. Y por eso el Señor allá en ese bendito lugar de Cafarnaúm, donde por misericordia de Dios me ha tocado estar ahí, en aquella bendita sinagoga, donde el Señor hizo tantas liberaciones y tantos milagros, el Señor ahí proclamó el discurso del pan de vida y dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él, y yo lo resucitaré el último día. Entonces, el secreto de toda la santidad, el secreto de la vida en gracia, el secreto de las virtudes y de una vida profunda de unión con Dios, de la respuesta a la gracia de Dios, es la comunión diaria, la santa comunión diaria en estado de gracia, no de desgracia. Y si yo espero no tener que estar en esa situación nunca, pero si alguien de mis hermanitos lo está, si a mí me tocara escoger entre una persona fuera de la gracia de Dios, a lo mejor a causa de un divorcio o lo que fuera, y continuar viviendo, continuar comulgando en estado de gracia diario, yo escojo a Jesús. Yo escogería a Jesús. ¿Por qué? Porque sin Jesús no somos nada, sin Jesús no hay paz, no hay alegría, no hay felicidad, no hay dicha. Entonces, con Jesús tenemos todo. Y cualquier sacrificio que tengamos que hacer o que Dios nos pida y que queramos hacer, porque Dios no nos forza, con tal de mantenernos unidos a Jesús Eucaristía, lo vale. Cualquier sacrificio lo vale para vivir unidos a Jesús siempre, aunque nos cueste la vida, nos cueste lo que sea, pero Él nos multiplicará el 100 por 1, el 1000 por 1, ese sacrificio que hagamos por renunciar a cualquier cosa, persona, relación o situación que no vaya con la voluntad de Dios. Sí, quebrantando nuestra voluntad, nos unimos a la de Él. Y en un sí sostenido como lo mantuvo la Santísima Virgen. Eso es lo que yo les diría. Siempre unidos a Jesús Eucaristía, hacer nuestra adoración al Santísimo diario, 15 minutos por lo menos, decía San Enrique de Osos, yo digo media hora, una hora diaria, y la Santa Comunión diaria para estar íntimamente unidos a Jesús. Entre otras prácticas muy bonitas que nos propone la Iglesia, el Santo Rosario, etcétera, ¿verdad? Pues bueno, solamente para terminar, decir que todos nuestros actos en gracia son infinitos, unidos a Jesús. Tienen un valor infinito. Y todos nuestros actos en pecado no sirven para nada. Equivale a haber perdido el tiempo y que nos sorprenda la muerte. Nadie que ha vivido en gracia, como tú dices, al final escoge el pecado. Y muy raro que un gran pecador
que toda su vida pecado tenga ese momento de lucidez final para arrepentirse con un arrepentimiento perfecto de amor. O sea que así como un atleta corre y se prepara para la meta final y corre todos los días y no engorda y no, bueno, no se pierde en nada, come medido, duerme medido, esto medido para ganar la carrera, igual en la vida espiritual. Si nosotros toda la vida corrimos y buscamos la virtud, buscamos esa santidad, buscamos esa unión con Dios, lo lograremos y tendremos esta meta final, como decía San Pablo, la lograremos. Así que, pues muchas gracias a todos. Ahí el Padre Antonio anda súper ocupado, anda para arriba y para abajo ahí en la mudanza de su casa, de sus padres, y le damos las gracias al Padre Antonio, Alfredo Antonio Aguirre. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias, Jaime, interesantísimo todas sus reflexiones y sobre todo que nos animan a buscar la santidad y acercarnos más a este sacramento de la confesión, ya sea ordinariamente o extraordinariamente en la unción de los enfermos, que nos ayuda a reconocer nuestros pecados y ganarnos la vida eterna, ¿verdad? Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Sé que ya se tienen que ir los que se tienen que ir, igual el Padre Antonio. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, Ceci, gracias a todos, ahí estamos a la orden. Gracias, aunque gracias. sea a distancia, aunque esté trabajando, pero aquí estamos. Gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Bye. Mucho gusto, bendiciones, hasta luego. Bendiciones, hasta pronto.